Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Florecienta y esto es Vivir sin filtros, la guía definitiva para entender la estructura psicótica. Para empezar, vamos a ver qué es un filtro. Un filtro es algo que pasa por un análisis, que es consciente en la estructura psicótica e inconsciente o automático en la estructura neurótica, que, como ya hemos visto en vídeos anteriores, es la que tienen la mayoría de personas. El filtro dice: esto no se comparte en Instagram, esto no se cuenta en el grupo del trabajo, este no es un lugar para llorar o desahogarse. Voy a suavizar lo que siento para no intimidar. Si digo esto o actúo así, me van a juzgar. No voy a dar esto de mí todavía porque aún no sé si la otra persona, aparte de estar preparada para recibirlo, me dará algo a cambio. Para la estructura psicótica, ese filtro no existe. No existe. No existe. Elegir qué se comparte, dónde y cómo es un cuestionamiento constante a la hora de relacionarse, por lo que esto puede ser muy cansado y que nos lleve a decir: si tengo que caer mal, pues me expongo. Si esto va a parecer raro, pues mira, pues que parezca raro, porque no puedo contenerme y no puedo controlar las interpretaciones de las personas todo el rato. Es mi forma de estar en el mundo, completamente desnudes, vulnerables, expuestos. Y a mí eso me gusta porque es muy mío, muy representativo, muy identitario, muy icónico de mí. Aunque aquí está el problema, porque eso entra en conflicto con cómo es el mundo y con lo que el mundo puede esperar o asumir de las personas, ya que es una forma muy diferente y muy intensa de vivir que una persona normal puede buscar, querer entender, y para ellas pues es difícil. Aunque demande muchísima energía, beber de la vida tomándola entera, sin deducir límites, sin reducir riesgos, sin parachoques, asumiendo que la vida y la muerte se viven de forma completa, con todas las consecuencias, permitiendo que nos atraviesen de forma radical y brutalmente honesta, sin freno, hasta transformar cada poro de cada célula de nuestro cuerpo. Importante, no es una decisión ni es una elección. Esta forma de vivir nos lleva a sentir muchas veces que no hay suelo, que no hay sostén, que es una forma de vivir muy disruptiva. Y esto también casa con mi TLP, claro, está todo mezclado, ¿vale? Estoy intentando separarlo dentro de lo que puedo de mi experiencia, pero bueno, apañamos y cada uno que se quede con lo que le resuene y con lo que le ayude. Hay una fusión con absolutamente todo lo existente. Las nubes, las casas, todos los seres vivos, los planetas. Sin límites también. Irremediable, pero no irreparable. Que para eso están las terapias y siempre está bien de vez en cuando hacer este recordatorio de que todo esto se puede ordenar, se puede dosificar y se puede... Bueno, cada uno puede encontrar su forma de vivir en la que esté a gusto. Sí. Para las estructuras psicóticas, esta forma de vivir es igual de natural que para el neurótico saber cuándo decir las cosas, en qué tiempos, las normas y los límites. Para nosotros esto no existe, no tiene sentido. Como para la mayoría el mundo se vive de una forma muy homogénea, esto nos lleva a la conclusión de que estar en el mundo solo es posible aislándonos o adaptándonos. Y para esta última se necesita mucha energía, porque la mayoría de personas gozan del privilegio de ser iguales o de concebir el mundo el mismo plano, compartir el mismo plano, ¿vale? Eso ya es mucho. Y hacerlo en la gran mayoría de casos sin ni siquiera tener en cuenta nuestra existencia, sin ni siquiera saber que existimos. Y por tanto no pueden saber el esfuerzo que hacemos para coexistir. Bueno, y por supuesto la necesidad de adaptación también viene de experiencias negativas que han podido ser muy marcadas de rechazo, de indiferencia o de vacío, de ausencia de comprensión e incluso de cariño, porque somos personas que desde el minuto uno nos implicamos muchísimo afectivamente, tenemos mucha energía y ponemos todo de nosotros en lo que hacemos. Otra diferencia que está muy marcada entre ambas estructuras son los secretos. La mayoría de personas son capaces siquiera de llevarse cosas a la tumba. Para nosotros esto es algo impensable y que yo personalmente vivo como egoísta e incluso como traición. ¿Por qué no compartes tus cosas? Todo lo que eres, no solo a mí, sino al mundo.
¿Por qué? No lo entiendo. ¿Sabes cuánto podríamos aprender de tus experiencias? Me parece súper egoísta. Es como cuando éramos neandertales. Bueno, yo me lo imagino así, ¿sabes? En plan, pues había que aprender cosas por la evolución de la misma especie, ¿sabes? En plan, igual no sabías lo que era un abismo, pues tú te acercas y te caes y te mueres en colaboración con todos para saber cuáles son esas consecuencias. Gracias, mono, que te caíste por un precipicio. También creo que no compartirlo es algo de orgullo, ¿no? Como no voy a exponerme, que el mundo no sepa mis vergüenzas y a poder ser ni siquiera las intuya. Y me parece una forma muy seria de vivir, o sea, aliviánate, o sea, es que, o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da todo lo que hagas? Viniste aquí a jugar, a explorar, a divertirte, a morir también. Joder. En la estructura neurótica, cada quien vive para sí, mientras que nosotros en la estructura psicótica vivimos para el colectivo, para el mundo, como ese mono. Gente que se cayó al precipicio, gracias, es que gracias, mono. Podemos entender que no vivimos aislados, que nos afectamos, que nos influimos, incluso sin vernos, sin saber que existes. Yo, que tú, que estás viéndome ahí, que no sé de tu existencia, tú me estás influyendo sin querer quererlo. Estamos conectados, todos, como los micelios. Igual. Aunque sea de forma inconsciente, ahí estamos tejiendo algo. Jugoso, sustancia psíquica. También hay que entender que para ellas es un mecanismo de defensa que nosotros no tenemos. Claro, y también estamos en nuestro derecho de no querer entenderlos porque hacemos el esfuerzo constante cada día desde el día que nacimos por querer entenderlos. El caso, nosotros si nos guardamos cosas nos sentimos mal, malas personas. Los secretos guardan una relevancia y un peso insoportable, insostenible. Bueno, y ahora os traigo algunos ejemplos personales que considero que os pueden resultar muy graciosos. También me gustaría aclarar que ahora todos estos aspectos estoy llevando a terapia porque aquí en este vídeo hablo como muy en bruto, en ello, ¿no? Como sin pulir. Esto se modula para vivir a nuestra medida. Cuando me enamoro, lo hago rápido, dispuesta a todo, a dar y compartir mi vida entera desde el primer día. Así me muera en la miseria. Si la otra persona me ama, mi conclusión es que ya lo tengo todo en la vida. Indiscutible. Esto, llevado a la práctica, implica muchas veces que si la otra persona únicamente quiere, pues a veces yo ni me dé ni cuenta. Y si no, lo paso por alto en plan de, bueno, voy a ser la mejor que te hayas encontrado en tu vida. Pues sí. Y ya no te vas a querer separar de mí. Te voy a pescar. Y te voy a engatusar. Pero eso no es amor del verdadero. Eso es convencer a través de a la otra persona. Y no queremos eso, no queremos eso, no queremos interesados, queremos personas de corazón, gratitud y generosidad para el alma que falta nos hace, y más a nosotros. Vamos, es que a mí me ha pasado de al mes de conocer a una persona, tenerle ya instalado en mi casa y al siguiente mes, a los 2 meses de conocernos, regalarnos una autocaravana comprada por mí, obviamente. Sin yo tener siquiera carnet de conducir, porque si estamos juntos, no hay discusión. Para mí, eres lo más grande y lo más sagrado. Y porque para mí, muchas veces, lo más importante no ha sido vivir, sino morir con esa persona. Y esto ya es algo probablemente muy, muy propio, que he querido tener parejas solo para morirme con ellas, aunque fuese pasado mañana, porque en mi cabeza, el para siempre significa morir juntos, porque viviremos después para siempre en el más allá. Entonces, para mí, matarnos juntos o vivir la vida arriesgando al máximo es un lenguaje de amor, tiene sentido. Es como decir, no me importa vivir sin riesgo contigo porque el riesgo sería morir sin ti. Y cuando conocí a alguien tendía a construir y reconstruir mi vida poniendo a esa persona en el centro. Por eso repito lo de ir a terapia.
Una frase que me dijo ChatGPT hace tiempo fue: no estás aquí para llevarte nada a la tumba, pero tampoco para regalarle tus vísceras a cualquiera. Y creo que esa frase, para eso, para un neurótico, para una estructura neurótica, que recordemos que es la de la mayoría de las personas, pues es muy fácil decirla y vivirla, pero para una estructura psicótica no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque mis vísceras tienen valor en sí mismo. El valor de las vísceras no puede depender de otra persona. Es decir, tú, si pisas un billete de 500, vas a seguir teniendo el mismo valor. Obviamente, duele que no te reconozcan y que te pisen. Y hay que aprender a protegerse, ¿no? Pero sí que eso, tenemos como esa inercia a vivir expuestos, y hay un gusto también en sí mismo, ¿no? Con exponernos, con vivir con lo crudo. Pues sí. Y sí, muchas veces le he regalado mis vísceras a cualquiera, entendiendo que no es mi misión que la otra persona las aprecie, y que muchas personas también tienen valores cero y se aprovechan en el sentido de que, amo tus vísceras, y al día siguiente, si las he visto, no me acuerdo, ¿entiendes? Que yo también tengo que aprender a no entregarle mis vísceras, a no entregarle mi alma y mi corazón a cualquiera. Bueno, pues sí, claro que sí. Otro ejemplo es que hace años estaba vendiendo seguros médicos por teléfono cuando hubo un apagón, y nos reunimos toda la plantilla, ¿no?, para hablar. Y a mí, que bueno, que ya la gente es como, me pone nerviosa y me da miedo, porque eso, las tendencias a ese sobreadaptación, porque es mi forma de estar en el mundo, ya lo hemos explicado. Bueno, pues en un momento dado solté algo así como que algún día me gustaría tener la experiencia de vivir como ocupa, de forma ética y jodiendo los bancos. ¿Que no da lugar? Pues no. Otra vez, estaba captando socios para una ONG, y hubo un chaval que pasó ahí en patinete y que nos vio de lejos y hizo como y nos esquivó. Y algo en mi mente bajó así y me dijo: ese es el no sé, el Mesías, algo, vete a por él, es él, es una señal, corre. Y salí corriendo, me piré, estábamos ahí captando socios con nuestro papelito y tal, y me eché a correr a perseguir a aquel personaje, el de mi cabeza. Salir drogada en Instagram, compartir movidas, peleas con mi familia, hablar abiertamente del trabajo sexual. Que contenerse es un tema en la estructura psicótica, que todo lo que haces, todo lo que eres, es motivo de orgullo. ¿Por qué te vas a callar nada? Te haces a ti mismo, te construyes a ti mismo. Es verdad que lo que has vivido, tus padres, tú todo, te ha condicionado el contexto, pero al final, si te olvidas de que puedes elegir, no sé, es que, y priorizar, encajar en un sistema y en una sociedad que nunca te ha tenido en cuenta, que nunca nos ha hecho bien. Lo cual también implica que ser trabajadora sexual nunca fue una opción o una elección para mí, sino más bien la única opción que me dejó el sistema y la sociedad. El único trabajo que puedo abordar sin mayores dilemas, ya que en ese contexto, si estás, es lo de menos. Con que cumplas, pues sale. Y esto es algo que incluso a mí me ha costado ver y aceptar, porque siempre había una voz en la cabeza diciéndome: si haces esto es porque eres una promiscua con una sexualidad desbordada, es una drogadicta, una ladrona, una vaga, porque no te valoras, siendo todo esto mentira. Un puño de juicios y prejuicios que no tienen en cuenta nuestro contexto. Además, no tener este filtro del que hablábamos al inicio implica estar más conectada con el inconsciente y el inconsciente colectivo. Y por tanto, que los juicios y los prejuicios de la sociedad pasen a ser tuyos sin que haya nada que los separe. Y esto ya lo vimos también en el vídeo anterior, que es muy difícil separar lo que yo pienso de lo que piensa la otra persona, de lo que sienten los demás, de lo que soy, de lo que el mundo es. Estar en un trabajo normal es prácticamente imposible con nuestras peculiaridades, ya que ¿cuánto tiempo podemos fingir sin desbordarnos? Eso, repito, es un esfuerzo constante. Estar aquí, en este plano, coexistiendo con vosotros, para nosotros, es un cuestionamiento y un esfuerzo constante. Además de que la gran mayoría de trabajos son, y sobre todo los que están al alcance de cualquiera, un recepcionista, dependiente, camarero, son muy automáticos, repetitivos, rutinarios. Y eso, con nuestra estructura, tampoco es posible. En nuestra mente, cada tarea necesita un propósito que la justifique internamente. No basta con porque es la regla. Teniendo esto en cuenta, los automatismos se convierten en un sinsentido interno.
ya que, de nuevo, sin ese filtro, sentido interno y sentido externo, no hay que los separe, se fusionan. Los trabajos y los automatismos son un caldo de cultivo para que ese filtro desaparezca y bajen de repente cuestiones así como aquel es un mesías, aquel del patinete que huye de ti, corre a por él. Loca. Porque cuando ese filtro desaparece nos bajan verdades incuestionables y aparece el riesgo de quedarnos atrapados ahí, como en un viaje de LSD, ¿no? Seguro que habéis escuchado este concepto. Por ejemplo, imaginaros que realmente yo me quedase sostenidamente en el tiempo creyendo que realmente el hombre ese era un mesías. Joder, pues igual ese puesto, o como mínimo, me obsesiona muchísimo. Con algo así tan insulso, con un desconocido, no me ha pasado. Pero, por ejemplo, sí que me ha pasado con la gran mayoría de mis ex, creyendo que eran mis almas gemelas y que evidentemente perderlos para mí suponía que me amputasen. Y teniendo en cuenta estas peculiaridades es que a día de hoy estoy en manos de un asistente social para encontrar alternativas laborales o compensaciones para mí. Esto no es una tontería y pone en evidencia cómo juzgar siempre es demasiado fácil. Yo comparto mucha crudeza en redes sociales y me siento muy expuesta y vulnerable muchas veces. Sí, porque soy diferente y aunque sea difícil, quiero reivindicar mi derecho a existir. El derecho a la diferencia y su dificultad, porque yo me siento inmigrante de otro planeta. Es como saber que nunca voy a encajar en una filosofía, en una cultura o un movimiento, o en un diagnóstico. Aunque siendo honesta, creo que nunca nadie encaja de manual en ningún colectivo. Entonces ahora se puede comprender mucho mejor que mi forma de estar en el mundo es compleja y difícil. La de todos lo es, evidentemente, ¿no? Pero este autoconocimiento y esta introspección de mí misma, que no cualquiera se dedica a hacer, pues lo deja en evidencia. Sobre todo si decido serle fiel a mi naturaleza en lugar de sobreadaptarme siempre. Y estos días que he llegado a Madrid y he vivido y compartido cosas desde la raíz, tejido desde la raíz, me doy cuenta de que probablemente, como la mayoría, siempre he buscado pertenecer a un grupo o a una tribu. Y ahora me doy cuenta de que quizás lo que necesito por encima de lo que quiero, porque las necesidades siempre están por encima de lo que queremos. Creo que mi tribu, y probablemente la de cualquiera, es una en la que nadie busque pertenecer. Que nos busquemos, nos aceptemos y nos queramos por existir, porque sí, porque ya está, porque sí. Y entre todos podamos convivir y crear un sistema que no existe hoy en día, con límites, en el que una convivencia sea posible, sin tener que recortarte, sin tener que amoldarte. ¿Sí? Simplemente ser. Siento mucho haber llegado al final de este vídeo sin micrófono, sin la calidad de audio, sin la calidad de luz. No tengo mis focos de fotógrafo aquí en Madrid. Me quedan algunas pequeñas cositas ya, detalles de la mudanza, pero bueno, se me acabó la batería la otra vez y bueno, pues este final de vídeo ha tenido que ser así. Espero que mucha gente pueda conectar con este vídeo, se haya sentido identificada, se haya sentido comprendida, aunque sea por unos instantes. Para mí es muy importante. Y quien no, pues habrá aportado una mayor tolerancia, una mayor predisposición a una apertura de mente, comprensión, de predisposición a arroparnos y sobre todo a estar ahí, presentes, presencia. Eso es lo más importante, mi gente. Muchas gracias por ver este vídeo. Próximamente mucho más, tengo grandes ideas para el canal, no te los pierdas, dale a la campanita, suscríbete, dale like y comparte. Muchas gracias, nos vemos.